Bueno, pues vamos a iniciar este noticiero profético pero tan interesante y tan actualizado, porque no cabe duda que actualmente hay una gran expectación, principalmente el pueblo de Dios, por conocer en qué tiempo nos encontramos dentro del calendario profético de Dios. Y encontramos un pasaje que nos va a ayudar para poder cimentar o establecer el desarrollo de este noticiero, de esta conferencia teológica y profética. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10, encontramos estas palabras: Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay Dios fuera de mí, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, con estas palabras podemos nosotros simplemente descubrir claramente que Dios nos manda a que recordemos el pasado, para que podamos entender el presente y mucho más claramente el futuro. Hay un tema de una discusión, una controversia impresionante, no solamente dentro del pueblo cristiano, sino también dentro de los medios de comunicación, politólogos, escritores, comentaristas, etcétera, etcétera, acerca de la nación de Israel. Una de las evidencias, podría yo afirmar con mucho más claridad, que podamos nosotros distinguir en este momento, uno de los eventos más importantes es por qué Israel, en el siglo XXI, estamos en el mes de octubre ya del 2025, por qué está ocupando otra vez los primeros encabezados de los periódicos y de los medios de comunicación. ¿Cómo es que Israel continúa siendo el epicentro de las noticias internacionales? ¿Cómo es posible que dentro de este territorio geográfico que ocupa Israel, o sea, el Medio Oriente, pueda estar una olla express, podríamos decir, cocinándose para los eventos futuros? Y la simple respuesta es que nos encontramos en algún tiempo profético entre dos eventos muy grandes. Esta es la respuesta. Nos encontramos en algún lugar entre dos eventos proféticos grandiosos. En primer lugar, entre el renacimiento de Israel, pongamos mucha atención, 1948, y en segundo lugar, la culminación de la conversión del pueblo de Israel. La Biblia profetizó claramente el renacimiento nacional de Israel el 14 de mayo de 1948, y el próximo evento para Israel, pongamos atención otra vez, es que el pueblo de Israel, se va a convertir, van a aceptar a Jesucristo finalmente como el Mesías cuando Él venga en su segunda ocasión. Y esto va a resultar en lo que se llama en la Biblia una guerra, la guerra de Gog y Magog, o también podríamos llamarle la guerra del Armagedón, cuando todo Israel se va a convertir. Esto es un hecho indubitable, es un hecho inequívoco, eso es un evento que tiene que llevarse a cabo porque así está escrito en la palabra de Dios. Se pueden discutir tantas cosas actualmente, que Israel ya no forma parte de la profecía de Dios, ni tampoco de la historia. Que la iglesia ha venido, que esto es la peor de todas, que la iglesia ha reemplazado a Israel ahora, y Dios ya tiene aparte a Israel y ya no hay a otro pueblo más que el pueblo de Dios. Estas son barbaridades, estas son cosas que podríamos calificar ya de falsas enseñanzas, porque cuando nosotros afirmamos esto, simplemente es porque, como acabamos de leer en el libro de Isaías, estamos olvidando el pasado, por lo cual no entendemos el presente y queremos extendernos a un futuro inexistente. O sea, si nosotros no entendemos por qué Dios llamó a este pueblo Israel para que fuera la nación
que a través de ella pudiera influir a las naciones, principalmente del occidente, con los principios éticos, los principios de moral, los principios civiles, las leyes higiénicas, la diferencia entre el bien, entre el mal, etcétera, etcétera. No vamos a entender la historia. Entonces, actualmente si se dice que Israel pues ya está, ya no es el pueblo de Dios, apostató, ya Dios no tiene nada que ver, cayó la maldición sobre ellos desde que fueron exiliados en el año 70 después de Cristo. Todas estas discusiones que se están escuchando por todos lados caen completamente en una ignorancia bíblica, vuelvo a insistir y enfatizar, por no conocer el propósito de Dios para la nación de Israel. Entonces podríamos alegar tantas cosas y discutir tantas cosas. Vuelvo a repetir que ya no forma parte del pueblo de Dios, que ya la iglesia lo reemplazó, que no tiene nada que ver ya en la historia, que ahorita Israel es una nación con un gobierno corrupto, de lo cual estamos de acuerdo, como todos los gobiernos del mundo, que son genocidas, que cómo es posible que hayan rodeado a Gaza y que no les dejen poder alimentarse ni tampoco beber. Cuando hace algunos días, estamos en la primera semana de octubre, hubo una flotilla supuestamente de personas civiles que hicieron una publicidad tremenda en el mundo. Vamos a ir en varias embarcaciones al pueblo de Gaza, que está en la frontera con el mar Mediterráneo, comida y alimentos. Y el pueblo comenzó a levantarse en todas las naciones. ¿Cómo es posible que Israel esté impidiendo que esta flotilla de barcos lleguen a Israel? Bueno, cuántos comentarios, ¿verdad? Y cuántas cosas oímos tan falsas que finalmente, cuando llegó esta supuesta flotilla hace algunos días al mar Mediterráneo, cerca de Gaza, y fue interceptada por embarcación de Israel, cualquier nación tiene el derecho de impedir que lleguen embarcaciones sin saber si son terroristas, si llevan armas, si llevan cohetes, etcétera, etcétera. Pero cuando fueron interceptadas por las embarcaciones israelíes, ¿qué fue lo que descubrieron? Que las flotillas no traían nada de comida, ni tampoco agua. Era pura mentira, pura paja, ¿verdad? Puras cosas inexistentes para poder despertar única y exclusivamente y que continúe el antisemitismo en contra de la nación de Israel. Entonces, no cabe duda que Israel es el centro actualmente de la discusión, de la controversia. Y otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no en Sudán? Hay cientos de personas actualmente que las están matando. Esos sí son genocidios. ¿Por qué en Etiopía? ¿Por qué en otros lugares donde hay matanzas y genocidios se pone la atención? ¿Por qué tiene que ser el pueblo de Israel? ¿Por qué ahora con la pandemia y cuando vino el ataque de del grupo terrorista Hamas que entraron a los kibutzis en Israel? ¿Por qué después de la matanza y la masacre y el derramamiento de sangre que hicieron tan grande, después de llevarse no solamente a 250 rehenes bebés que lo prohíbe el Centro Internacional, ¿verdad?, de las guerras, de la misma Organización de las Naciones Unidas, se llevaron prisioneros o rehenes bebés, niños, adultos, jóvenes y personas de la tercera y de la cuarta edad. Nadie hizo un ápice de discusión, nadie pudo hacer ningún comentario en contra. ¿Cómo es posible? Liberen a los rehenes. No. Todo era los judíos, ahora que están entrando a Gaza, para poder buscar a esos rehenes que tienen el derecho de buscarlos y de vengarse, porque un gobierno tiene el derecho de poder restaurar la paz e impedir que vuelva a repetirse en su nación un incidente como este. El mundo se volvió en contra de Israel. Los acusaron de genocidios, lo acusaron de que habían rodeado a Gaza, que impedían que el pueblo de Gaza o los gazatíes pudieran comer y pudieran beber. Y cuando nosotros vemos la realidad y se descubre finalmente lo que se encuentra detrás de esta propaganda pagada por la izquierda, pagada por la ONU, pagada por todos aquellos que están en contra
de los valores bíblicos, en contra de los valores éticos, en contra de la familia, a favor de la ideología de género, a favor del aborto. Lo entendemos. O sea, estamos en una guerra espiritual. Así que espero yo que con este noticiero y estas conferencias podamos nosotros aclarar nuestra mente para poder también tener armas y para saber discutir con los medios de comunicación, o tú que eres universitario o joven o pastor o cristiano, puedas entender la guerra espiritual que se encuentra detrás de todo lo que estamos viendo. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, vayamos otra vez a las Sagradas Escrituras, capítulo 39, que después de la guerra de Gog y Magog, que se encuentra en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, escrito hace más de 2500 años, la Biblia profetiza que viene el tiempo cuando Dios va a restaurar a Israel. Estas páginas no las podemos arrancar de la Biblia. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob desde el Antiguo Testamento, la tierra se las daré a ustedes a través de la nación de Israel, será una bendición para todas las naciones del mundo. ¿Cómo? Porque a través de Israel vino las Sagradas Escrituras y a través de Israel vino el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que hay muchas cosas por las cuales Dios escoge a una nación para poder influir en todas las demás naciones. El hecho de que esta nación haya fallado a Dios no quita de ninguna manera el propósito original de Dios a favor de la nación de Israel. El hecho que hayan sido exiliados y el hecho que hayan sido repartidos por el mundo entero no frustra ni aborta el plan original de Dios para la nación de Israel. O sea, lo que les quiero decir es que a través de todas estas circunstancias negativas, porque han sido negativas, y la forma como se está desarrollando o desenvolviendo Israel a través del gobierno actualmente, no frustra ni aborta el plan original de Dios. Y lo leemos aquí en Ezequiel capítulo 39, cuando dice el versículo 21. Pondré mi gloria entre las naciones. Estas palabras son las que terminan la guerra de Gog y Magog, o la tercera guerra mundial, o la guerra del Armagedón. ¿Cuándo es esto? Cuando al final Jesucristo regrese por segunda vez, no en el arrebatamiento ni en el rapto. El rapto va a suceder 7 años o más antes de la segunda venida. Entonces está hablando que cuando Jesucristo regrese, toda la nación de Israel va a salvarse, los que pongan desde luego su fe en el Mesías y los que le reconozcan como el Mesías. Entonces esto es muy importante de recordar. Pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, se acerca el momento cuando este grupo nacional de israelitas le han rechazado, permitieron que pudiera ser crucificado, se pusieron de acuerdo los líderes religiosos con el gobierno político romano para que lo crucificaran. Bueno, han hecho barbaridad y media y muchos continúan haciéndolo. Hay cantidad de personas que se llaman judías y que de una forma absolutamente irónica son anti-Israel y antisemitas, siendo judíos, ¿verdad? Un ejemplo rápido es como este famoso billonario Jorge Soros, que es una persona que está a favor de la destrucción de la nación de Israel. Podemos mencionar a los Rothschild, que fundaron la banca suiza, a David Rockefeller y sus descendientes, que de alguna manera no están de acuerdo tampoco con la existencia de Israel. Entonces, esto podríamos decir, ¿cómo es posible? Pues es muy fácil de comprender, porque también, por ejemplo, nosotros como mexicanos amamos a México, pero ¿cuántas personas dentro del mismo gobierno mexicano están haciendo cosas en contra de la nación de México?
o sea, les podríamos llamar antipatriotas. ¿Cuántas personas en Estados Unidos que son norteamericanos, que aman a Estados Unidos y que realmente quieren hasta dar su vida como patriotas por Estados Unidos? Hay otros americanos dentro del mismo gobierno que lo que están haciendo o lo que hicieron en administraciones pasadas indicaban sin lugar a dudas que eran antipatriotas, ¿verdad? Porque iban en contra de la Constitución norteamericana. En México hay personas que van contra la Constitución mexicana y se llaman mexicanos y se llaman norteamericanos. Con esto es simplemente un ejemplo para que nos demos cuenta que la nacionalidad no tiene nada que ver. Una persona puede ser venezolana y ser anti-venezolano con lo que le está haciendo el país. Una persona puede ser mexicana y se convierte en anti-mexicano en el momento en que está en contra de las leyes mexicanas y haciéndole un daño a la nación. Entonces, lo mismo pasa con la nación de Israel, ¿verdad? Hay cantidad de israelitas y judíos que hablan muy mal de Israel, que son una vergüenza para Israel y que realmente son antisemitas, porque van en contra de los principios establecidos desde que se fundó esta nación. Muy bien, entonces vemos aquí en el versículo 24 de Ezequiel 39, que continúa el profeta diciendo, conforme a su inmundicia, o sea, dice Dios, conforme a todo lo que han hecho, conforme a todas las vergüenzas que he pasado con ustedes, dice Dios, acusando a los judíos, conforme a todo lo que han hecho y a sus rebeliones, escondí mi rostro. Dios escondió su rostro y por eso los entregó a la persecución. En el año 70 después de Cristo llegan los romanos y arrasaron con la ciudad y con el templo. Vivieron casi 2000 años repartidos por todas las naciones, pero el 14 de mayo de 1948 sucede un evento milagroso, espectacular, grandioso, sobrenatural, donde una nación se forma en un solo día. Como dice en Isaías 66, 8, ¿habrán alguien oído que una nación se forme en un solo día? 14 de mayo de 1968, el mundo entero voltea hacia el Medio Oriente y ve de una forma milagrosa resurgir después del genocidio que tuvieron los judíos con más de 6 millones de muertos por medio de los nazis, que puedan establecerse y establecer y fundar el Estado libre y soberano, independiente de la nación de Israel. Entonces, de alguna forma, el mundo volteó hacia el Medio Oriente y de alguna forma, y esto es muy importante en lo que voy a continuar a desarrollar, fue como una trompeta de Dios para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Diciéndonos Dios desde el cielo, ustedes los que han creído que ya Israel no cuenta para mí, ustedes los que han creído que yo ya acabé con Israel, ustedes los que han creído de una forma herética y de una forma desinformada y de una forma completamente equivocada conforme a las Escrituras, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, están muy equivocados. Vean ustedes en este evento milagroso de que revive Israel nacionalmente en el 48, es un botón de muestra. Vamos a verlos todos los demás botones que se han acumulado. Es simplemente un botón de muestra de que yo no he acabado con la nación de Israel. Fue como un toque de trompeta impresionante, no solamente para la iglesia, sino también para el mundo entero. Y vemos nosotros también en el libro de Zacarías, capítulo 12, lo que actualmente podemos ya percibir a través de las noticias y de los medios de comunicación que está pasando con Israel. Dice el profeta hace 2500 años, Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada,
a todos los pueblos que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, Dios nos está diciendo hace 2500 años, lo que leímos hace poco al principio en Isaías 46, 9 y 10, acuérdense de las cosas pasadas. Yo escogí este pueblo con un propósito, no importa lo que hayan hecho, voy a cumplir mi propósito con ellos. Y nadie va a abortar este plan y nadie lo va a descomponer, porque he dicho yo, Jehová, Dios tuyo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Claramente que en los últimos tiempos Jerusalén se va a convertir en un problema gravísimo, en un problema a discusión en las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, en todos los medios internacionales. Jerusalén va a ser el centro de la controversia antes de que Jesucristo regrese. Y es precisamente lo que estamos ahorita en el mes de octubre del año 2025, presenciando con nuestros ojos, oyendo con nuestros oídos y dándonos cuenta del ambiente tan antisemita, anti-Israel, de las universidades del mundo, de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo. Acaban de votar actualmente en las Naciones Unidas más de 50 naciones en contra de Israel. Vemos actualmente a Francia, a Inglaterra, Australia, Canadá, España, Bélgica, Colombia, México, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera, que están declarando ya completamente la decisión que es la más psicopática de todas, la más enfermiza de todas, de decir y atreverse los políticos y los diplomáticos de la mayor parte de estas naciones, que ellos votan por 2 estados dentro de Israel, que ellos votan por el Estado palestino, y con sus banderas palestinas y desfiles y por todos lados, sin darse cuenta ni siquiera lo que están diciendo. Y los que lo están haciendo de una forma compulsoria y voluntaria es porque ya han llegado a la total locura. Escuchen lo que acabo de decir, a la total locura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque adentrándonos un poco más acerca de la historia, nos damos cuenta que no ha sido desde 1940, todo lo que voy a hablar es histórico, así que nadie lo puede refutar. Desde 1948, que Israel se independizó como Estado libre e independiente, todas las naciones árabes han tratado de atacarlos. Vamos más adelante a ver las guerras que han declarado en contra de la nación de Israel, pero todas absolutamente tienen el mismo propósito desde hace más de 70 años. Exterminar a la nación de Israel, destruir a la nación de Israel, impedir que Israel permanezca ahí en su tierra. ¿Y quiénes son los que se han opuesto en los últimos años? Un grupo terrorista llamado Hamas, para que Israel no permanezca ahí en su tierra. Entonces, cuando hablamos 2 estados, vota Francia y vota Canadá y vota Australia y vota México y votan Colombia, etcétera, etcétera, porque haya 2 estados, no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque no es Israel el que no quiere los 2 estados, son sus enemigos, son los Hamas, los grupos terroristas, los que no quieren 2 estados. Quieren toda la nación de Israel por el amor de Dios. Quieren la ciudad entera de Jerusalén. Ellos son los que nunca podrían vivir junto con Israel. Entonces no es Israel el que se está oponiendo a 2 estados. Son sus enemigos que han jurado exterminarlos, destruirlos. Entonces, ¿cómo puede una nación permitir que mis enemigos que me quieren matar sean mis vecinos? Digo, por el amor de Dios. No tiene ninguna lógica elemental, no tiene ninguna forma en la que podamos nosotros dilucidar que están hablando coherentemente o lógicamente. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas naciones, de forma hipócrita, así le puedo llamar yo, de una forma hipócrita, se atrevan a decir 2 estados para Israel
cuando estas naciones, los líderes políticos de estas naciones, saben perfectamente bien que el problema no es Israel, el problema son los grupos terroristas financiados por Irán, financiados por la nación árabe de Qatar junto al Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los políticos en las Naciones Unidas y cuando escuchamos o hemos oído que quieren dos estados dentro de Israel, ¿qué es lo que realmente hay detrás de esta intención de destruir a Israel de forma general, de forma mundial? Nos encontramos con un plan espiritual satánico que la Biblia nos anticipó hace más de 2500, 2700, 3000 años de que vendría este plan satánico antes de que Jesucristo regresara. Es la única explicación de por qué todas las naciones, de alguna forma enfermiza, fuera de Israel, dos estados, apoyamos a los grupos terroristas, apoyamos a esto, apoyamos a aquello, y todas las decisiones, el 80% escucha de las decisiones de las Naciones Unidas han sido en contra de la nación de Israel. Muy bien, entonces tenemos entonces que ahora continuar viendo que el simple hecho, la simple evidencia de la existencia sobrenatural de Israel es la más grande evidencia de que Dios existe. Porque Dios no está permitiendo que Israel sobreviva como lo ha hecho, como lo vamos a ver con muchos detalles. Es milagrosa su existencia. No lo ha hecho porque sean buenos, por el amor de Dios. Están en apostasía desde hace 2000 años. No quieren saber nada del Mesías. Colaboraron para crucificar a Jesucristo. ¿Y cómo es posible que Dios no se haya olvidado de ellos? ¿Cómo es posible que Dios siga en la Biblia prometiendo que los va a restaurar a pesar del rechazo que han tenido contra sus leyes, contra sus mandamientos y con lo que hicieron con su Hijo Jesucristo? Porque esto se llama la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya perdonado al ladrón junto a la cruz? Borracho, parrandero, jugador, secuestrador, asesino. Y en segundos Jesucristo, antes de que muera, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos imaginamos a los fariseos al pie de la cruz. ¿Cómo es posible que después de todo lo que este hombre ha hecho y todo, ya tan fácil, Dios lo va a perdonar? ¿Y qué de todos los pecados? ¿Quién va a pagar por todo lo que él ha hecho? La respuesta de la Biblia es: Jesús pagó por ellos. Jesús pagó por esos pecados de ese ladrón. Jesús ha pagado por tus pecados y por mis pecados, porque todos merecíamos el infierno, el juicio y la condenación. ¿Quién va a pagar por todo lo que Israel hizo o no hizo? La sangre de Cristo, cuando ellos se vuelvan y le acepten como el Mesías. Pero veamos claramente este milagroso renacimiento de la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, o sea, aproximadamente hace 77 años, se restablece la nación de Israel. Sin duda, el ejemplo más milagroso, el evento más milagroso del siglo XX. Isaías 66:8 ya lo profetizaba. ¿Cómo era posible que pudieran hacer una nación en un solo día? Bueno, fue la nación de Israel. Pero también, pongamos y abramos nuestros oídos, pongamos mucha atención. Al mismo tiempo de esto, fue el inicio del cumplimiento de las profecías finales de los últimos tiempos. O sea, acabamos de decir hace algunos minutos que fue como una trompeta de Dios. Acuérdense a todos ustedes que creen que yo ya acabé con Israel, que Dios nos decía: miren, están regresando. ¿Y creyeron ustedes que los nazis iban a acabar con ellos? ¿Ustedes creyeron que iban a desaparecer entre los pueblos después de 2000 años de exilio?
¿Ustedes creyeron que realmente ya me olvidé de ellos? Ahí está el primer botón de muestra. No me olvido de mis pactos. Dios es un Dios de pactos. E hizo un pacto con Abraham en Génesis 12, un pacto incondicional que estipula y establece que ellos serían bendición al mundo entero. Y si Dios faltara a su pacto que hizo con Abraham, sería un Dios infiel. Por eso siempre he creído que cualquier persona que se atreve a decir que Dios ya acabó con Israel, está poniendo de por medio el mismo carácter de Dios. Está poniendo en duda la fidelidad y la misericordia que Dios ha tenido, no solamente con Israel, sino también con nosotros como la iglesia. Dios no se olvida de ninguna persona que viene a Él. Dice la Biblia, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Ellos, a pesar de haberle echado fuera a Dios, por el mismo pacto, no por lo que ellos hayan hecho, ni siguen haciendo, por el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios tiene un plan que tiene que cumplirse con la nación de Israel. Entonces, este regreso en el 48, de una forma inequívoca, indubitable, nos muestra que se inició la cuenta regresiva de las profecías finales de los últimos tiempos para la historia humana. Fue el inicio del cumplimiento de los tiempos. Fíjense ustedes, número 1, si Israel no hubiera regresado en 1948, no hubiera podido cumplirse la profecía de Ezequiel 38 y 39, que fue escrita casi 700 años después de este exilio, porque aquí se está profetizando que ellos iban a regresar al final a la nación de Israel. No se hubiera podido cumplir esta profecía. Número 2, no hubiera podido cumplirse las profecías de que el templo judío va a volver a reconstruirse. Se va a volver a edificar el tercer templo. Sería el tercer templo. El primero y el segundo fueron destruidos. El segundo templo se encuentra actualmente debajo de la cúpula de la roca, o del templo del monte, o de la mezquita de Omar, que en el año 600 y pico fue edificada arriba de lo que era el templo judío. Cuando en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron con todo Jerusalén y arrasaron con todo el templo judío, ahí donde quedaron las ruinas del templo judío, llegaron los musulmanes, el Islam, 600 años después, y sobre esa cimentación del templo judío construyeron lo que vemos ahorita como la cúpula dorada que se ve en Jerusalén, que es una mezquita musulmana. Y el hecho que esté una mezquita musulmana construida sobre el templo de judío es lo que ha impedido a los rabinos judíos ortodoxos poder reconstruir el tercer templo. Entonces hasta ahorita no sabemos qué va a pasar, pero ese templo bíblicamente en el Nuevo Testamento se profetiza que va a ser reconstruido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se habla que el anticristo va a entrar al templo. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, se profetiza que el patio va a ser dejado a los gentiles. Entonces hay muchas profecías que pasaríamos aquí toda la mañana hablando acerca de esto, de que el templo tiene que ser reconstruido. Pero ¿cómo va a ser reconstruido si no hay judíos viviendo en Israel? Tenían que regresar en el 48. En tercer lugar, ¿a quiénes va a perseguir el anticristo si los judíos no hubieran regresado en 1948? No podían cumplirse las profecías de Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, primera carta a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, de que el anticristo va a iniciar la última persecución más cruel y más sangrienta en contra del pueblo judío. Pero ¿cómo iba a hacer esto posible si los judíos no hubieran regresado en 1948? Y luego vemos nosotros también, entonces, no podía tampoco demostrarse la milagrosa sobrevivencia de Israel. El hecho que hayan regresado
en 1948, fue una trompeta de Dios. Vuelvo a insistir en esto, recordando a todo el mundo y al pueblo de Dios, cristianos, teólogos, escatólogos, etcétera, etcétera, no me he olvidado de ellos. Y a través de esta sobrevivencia milagrosa, Dios cumple lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 al 37. Oigamos, por el amor de Dios, todas estas profecías que son tan claras como el agua. ¿Cómo puede haber grupos que se atrevan a decir, ya Dios acabó con Israel? Ya la iglesia reemplazó a Israel. Bueno, si, me pregunto muchas veces, ¿qué tienen en los ojos? Yo creo que necesitarían un análisis oftalmológico para que les pudiera quitar las cataratas que tienen y no ver la Biblia bien, o sus oídos tienen un problema de no escucharla tampoco, porque es tan claro como el agua estas profecías. Dice en Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 35 al 37, dice así. Bueno, así ha dicho Jehová. Jeremías 31, repito, versículo 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios nos está recordando que Él tiene el control de las leyes cósmicas. Él hace que salga el sol, que se mete el sol, que la luna sea un satélite, ¿verdad?, alrededor de nosotros y que esté como un satélite reflejando la luz del sol sobre la tierra, etcétera, etcétera. Él es el que está haciendo y sosteniendo el universo. Versículo 36. Si faltaran estas leyes, fijémonos lo que dice este profeta. Si estas leyes cósmicas faltan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué acaba de decir Dios? Si las leyes cósmicas desaparecen y el universo se vuelve loco porque no hay quien lo sostenga, entonces yo también, ese día, cuando las leyes cósmicas falten, es porque me he olvidado de Israel. Nación, dice la Biblia, que es delante de mí eternamente. Versículo 37. Así ha dicho Jehová. ¿Cómo Dios agrega y continúa agregando más pruebas? Si los cielos arriba se pueden medir, o sea, ¿quién puede agarrar un cordón o un cordel y medir todo el universo? Imposible, ¿verdad? Si se pudieran medir, y los fundamentos de la tierra también, yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice, en que ellos van a volver a edificar casa hasta la puerta del ángulo. O sea, Dios está diciendo que es imposible humanamente que alguien pueda atreverse a decir Dios acabó con Israel. Ya Israel no forma parte del plan de Dios. Ya la iglesia vino y tomó el lugar de Israel. Dios mío santo, ¿cómo es posible, verdad, que podamos, o que pueda haber gente que pueda llegar a creer en eso? Muy bien. En otras palabras, el regreso de Israel ha comenzado una cuenta regresiva de las profecías bíblicas. O sea, desde el 48 hasta nuestros días, todo se está acelerando acerca de lo que Dios prometió que sucedería antes de que Él regresara, en la segunda venida de Jesucristo. Se están acelerando las profecías bíblicas como lo estamos viendo actualmente, todavía este mes de septiembre de 2025, muchos de ustedes oyeron por todos lados que iba a venir el rapto, ahora con la fiesta de las trompetas el 22 y 23 de septiembre, o la fiesta de Rosh Hashanah en hebreo, que es la fiesta de las trompetas, que ya iba a venir, etcétera, etcétera.
pero había una expectación en el mundo que viene, que no viene, comentarios de televisión. Ahí me hablaron cantidad de personas queriendo inquirir en cuál era mi respuesta, pero había algo expectante en el mundo que no se había llevado antes. Y otras personas dicen, bueno, pues es que ya hace dos siglos se viene predicando que Jesucristo viene y que el rapto, etcétera, etcétera. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Porque no fue hasta el siglo XX que regresó Israel cuando se puso interés en las profecías bíblicas de la Biblia. Anteriormente se hablaba de vez en cuando en la iglesia y muy pocas veces se hablaba de la segunda venida de Jesucristo, pero fueron principalmente las cruzadas de Billy Graham, de 1948 del siglo XX, donde hubo un avivamiento en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Europa, porque Billy Graham en todo el mundo tuvo cruzadas. En Corea del Sur tuvo más de 1 millón de personas que asistieron a escucharlo. Entonces renació otra vez el interés en las profecías bíblicas o en lo que se llama teológicamente la escatología. Así que no es verdad que es que siempre se ha predicado. Estas personas que están hablando de esa manera, vuelvo a repetir, es porque no quieren considerar la realidad, porque afecta a su teología completamente distorsionada. Entonces, esto es como una alarma del cielo, el regreso de los judíos, para indicarnos simplemente que los granitos del reloj de arena, acordémonos que antiguamente un reloj de arena le ponían arena y comenzaba a caer y lo determinaba 1 hora o 2 horas, pero esos granitos del reloj de arena del tiempo de Dios están llegando a su final. Dios nos está mostrando que la historia está llegando a su final. La raza humana se está precipitando aceleradamente como jamás en la historia hacia su propia autodestrucción, hacia la fecha final del calendario profético de Dios. Y estos dos eventos, ¿verdad? El hecho que Israel haya regresado y que Dios no se ha olvidado de ellos y que cuando Jesucristo regrese va otra vez a restaurarlos y ellos van a creer que realmente Jesús sí era el Mesías, son como dos monumentos recordatorios a esta generación, porque ha sido designado y desechado por Dios como pruebas proféticas de que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero y que su palabra es fiel y es verdadera. La famosa teología del reemplazo que mencionamos anteriormente ha enseñado equivocadamente qué triste que ya Dios terminó con Israel, que lo que ha facilitado el fracaso de muchos cristianos de no reconocer la milagrosa sobrevivencia del Estado de Israel que acabamos de mencionar en Jeremías capítulo 31 y otros muchos más pasajes de la Biblia que nos hablan que Dios no ha terminado con Israel hasta que Jesucristo regrese. Sin embargo, la ignorancia de estas personas no niega, ¿verdad?, el hecho de que el Estado de Israel es actualmente una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho que todavía los judíos desaparecieron los babilonios, desaparecieron los medos persas, desaparecieron los asirios, todas las culturas, las civilizaciones han sido enterradas, los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, aquí en el continente americano, etcétera, etcétera, los aucas en el Ecuador, todas han desaparecido e Israel es la única civilización y etnia que después de casi 2000 años que fueron repartidos por todo el mundo, regresaron con su idioma, con su religión, con sus tradiciones y con su política al Medio Oriente, dándonos a entender Dios de una forma milagrosa que no había, repito, insisto y enfatizo, no había terminado con ellos. Y vamos a leer el último versículo en Jeremías 23, que vamos a abordar en la segunda parte de este noticiero con más detalles acerca de esta profecía única y maravillosa
donde Dios no solamente profetizó que iba a levantar a Israel, sino que también las naciones, escucha muy bien, que las naciones árabes que forman actualmente el Medio Oriente iban a resurgir también en el siglo XX o antes de Israel. Porque pues para que Israel surgiera milagrosamente, rodeado de enemigos, tenía Dios que permitir que estas naciones se conformaran o se formaran alrededor de la nación de Israel. Jeremías 23, versículo del 7 al 8. Dice así, Jeremías 23, del 7 al 8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios está diciendo, viene un tiempo cuando todos aquellos que fueron testigos y transmitieron a sus hijos la forma tan milagrosa como Dios partió el Mar Rojo, ¿verdad? Va a llegar un día en que ese evento milagroso ya no va a mencionarse más. Sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Dice Dios, lo vamos a ver con mucho más detalle en la segunda parte de este noticiero. Viene el hecho milagroso, que la gente se va a olvidar ya del gran milagro del Mar Rojo, y ahora mi atención se va a concentrar en todas las cosas que se requirieron, todos los milagros que mucha gente no entiende, ni ha comprendido, ni conoce tampoco, ni a través de la historia. Todo lo que Dios tuvo que hacer para que en 1948 regresara Israel. Y ese va a ser el tema más importante del segundo noticiero profético, el reloj profético de Israel. No te lo pierdas de ninguna manera. Que Dios te bendiga y oremos por la paz de Jerusalén. Gracias. Realmente ya no hay los principios de ética ni de moral. Todo absolutamente se mueve a través de intereses políticos e intereses económicos. Absolutamente todo. Intereses políticos, intereses económicos. Y pues ahora, desgraciadamente, un presidente como el señor Biden, pues le interesa más la votación, ¿verdad?, que realmente lo que es legal, lo que es moral. Así que lo que es moral es realmente la humanidad. Yo decía el otro día que si yo en mi casa tuviera a una casa de vecinos cristianos y enfrente musulmanes, viviendo enfrente de mi casa, unos cristianos y otros musulmanes, y los musulmanes sufrieran un ataque, me preguntarían, si alguien me preguntara, ¿de qué lado te pondrías? Le diría, de los musulmanes. ¿En qué sentido? En que como humanos sufrieron un ataque y yo necesito ayudarles. Entonces, aquí ya no hay teología, no hay escatología, hay humanidad. Y es lo que ha pasado con el ataque del grupo terrorista a Israel, que la gente reaccionó de una forma completamente, absolutamente loca. Donde vamos ahora, el genocida es Israel. Ya se perdió la humanidad. Y los presidentes tienen que entender esto, ¿verdad? Que los palestinos están gritando, pues, desde el río hasta el mar, libertad para Palestina, pero tienen que recordar que sí, deben ser libres primero de la pobreza, deben ser libres de la opresión, deben ser libres de como los ha manejado el grupo de terroristas de Hamas. Así que de eso deben ser libres y por eso deben de clamar. Pero ¿qué pasó con todos los rehenes que están secuestrados ahí en Gaza? Tenemos que tener la humanidad y saber que cualquier persona en el mundo debería estar clamando por la libertad de esos rehenes y no por la libertad del grupo de Hamas. Oí, estaba viendo, creo que las noticias y entrevistaron, no me acuerdo qué senador o qué congresista fue y se entrevistó con una
con una familia, se entrevistó con el papá de un muchacho de 19 años que durante el 6 de octubre, ¿verdad? Creo que fue el 7 de octubre, con la incursión que hubo a Israel y todo esto, a su hijo lo decapitaron de 19 años. Mucha gente dice que no ha habido violaciones, que no ha habido decapitación, no sé cómo se diría esa palabra, que no han cortado la cabeza a nadie. Decapitaciones, sí. Pero se llevaron la cabeza, dejaron el cuerpo, se llevaron la cabeza, después apareció la cabeza en una hielera y la estaban vendiendo en $10,000, la cabeza de un judío. Gracias a Dios, nadie la compró, ¿verdad? Nadie la compró, después apareció, ya habían enterrado al joven, los papás sin cabeza, y después le hicieron llegar la cabeza y tuvieron que abrir otra vez. Y uno dice, no puede ser estas cosas, no puede ser que se den. Entonces, sí, es un tiempo complicado. Tiene que causar muchos rencores entre un lado y otro. Usted hablaba de pobreza. Ahora, cuando uno ve Gaza, ¿verdad? Y todas las bombas, la destrucción, todo lo que ha pasado en el territorio, uno dice, bueno, la pobreza es origen de Israel, es culpa de Israel, ¿verdad? Entonces, como que van a seguir los resentimientos. No sé, como que usted le ve solución pronta a todo esto, doctor. No, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Kenneth Stein, un gran historiador judío, él, no cristiano, y durante la entrevista yo le pregunté precisamente de una forma, pues ahora sí que satírica, ¿verdad? ¿Usted cree que algún día, porque él me comentó, tanto los musulmanes como los judíos no quieren la paz, no quieren dos estados dentro de Israel? En primer lugar, Israel por la causa de que ellos saben que los palestinos los odian, y en la constitución del Movimiento para la Liberación de la Palestina que estableció Yasser Arafat en el siglo pasado, en los 80s, claramente está delineado: nuestro objetivo principal es la exterminación de la nación, del pueblo judío y a los judíos. O sea, es realmente la intención de ellos que este odio de hace más de 3,000 años no va a terminar. Y por otro lado, los palestinos no quieren solamente dos estados, quieren toda la ciudad de Jerusalén y quieren todo el territorio de Israel. Así que esto es imposible. Entonces yo le hice esta pregunta al doctor Stein y él me contestó, ¿verdad? No sabemos realmente qué es lo que va a suceder, pero estamos todos orando para que algún día pueda suceder un milagro. Yo le contesté, bueno, sabemos que esto no va a terminar hasta la segunda venida de Jesucristo. No va a haber paz porque esto va a continuar, y el odio que tienen los árabes los árabes palestinos contra los judíos no va a terminar. Solamente Jesucristo vendrá a poner esa paz de la cual vamos a hablar un poco en esta mañana. Ok, bueno, ahora entremos en justamente, y recordar que este documento del Reino Eterno Futuro de Dios lo ha compartido el doctor Alducin, y que usted lo puede tener descargándolo ahí en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. El Reino Eterno Futuro de Dios, pastor Alducin, como que entonces también debemos visualizar, ¿verdad?, a lo que viene, a la esperanza que como hijos de Dios tenemos, ¿verdad?, sobre la eternidad con Dios. Pero ¿cómo definimos qué es el Reino Futuro de Dios bíblicamente? ¿Cómo lo podemos definir? Claro, bueno, desde que vemos, se me cayó. No, pero se oye bien. No se preocupe. Bueno, sigamos aquí mientras le ponen no sé, será de la audiencia, vamos a ver que se lo pongan, pero... Recordar nada más, ustedes lo están viendo ahí al pie de la pantalla y aparece el número el cual usted tiene que tenerlo ya en sus contactos, +1 469-781-1000, muy sencillo, lo pone ahí en sus contactos, y hay un asesor virtual que cuando usted pone hola, ahí le va a validar sus datos y le va a poner un menú de opciones, dice ahí opciones. Usted abre las opciones y hay una que se llama descargas. En esa que se llama descargas le va a abrir un menú porque hay un montón, le va a poner opciones. Si usted pone la primerita que se llama El Reino Eterno, entonces usted lo descarga también, ahí le aparece un archivo en PDF. Es totalmente gratuito, usted lo puede tener ahí para que usted lo pueda descargar, lo puede compartir con algún amigo, lo puede compartir con algún familiar. Y porque este programa, es bueno decirlo también, Jonás, este programa está siendo grabado y el día de mañana ya va a estar puesto ahí en la plataforma de Enlace Plus. Ahí usted le puede dar play, también lo puede compartir, puede estar reestudiando todas estas notas y todo lo que el doctor Alducin nos va a estar compartiendo hoy. Entonces, doctor Alducin, el Reino Eterno Futuro de Dios, ¿cómo lo definimos bíblicamente? Sí, disculpen la interrupción. No, es muy importante que nosotros podamos comprender claramente el orden cronológico de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, porque tenemos un final de los tiempos para la iglesia.
El fin de los tiempos para la iglesia es en el tiempo del arrebatamiento. Ahí la iglesia desaparece del mundo y se acabó completamente la historia de la iglesia. Y la iglesia va a acabar en apostasía, igual que como acabó Israel en el Antiguo Testamento. Por eso se nos dice en Romanos 11 que no nos ensoberbezcamos por causa de la caída de Israel y del pecado de Israel. Porque en la sinergia de Dios, Él cambia, ¿verdad?, las maldiciones en bendiciones, cuando Él así lo puede disponer. Y en este caso, la caída de Israel pudo determinar el surgimiento de la iglesia, como le explica Romanos capítulo 10 y capítulo 11. Entonces, Israel acaba en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía, y Dios va a tener que regresar a levantar a Israel, como lo vemos en todo el libro del Apocalipsis, con los 144,000 judíos étnicos, que son judíos literales. Entonces la iglesia deja de ganar el mundo porque no vamos a terminar la comisión, y los 144,000 judíos van a terminar esta comisión de la evangelización mundial. Entonces vienen los 7 años de la tribulación, que hemos hablado bastante, y acabando los 7 años de la tribulación, por la semana 70 de Daniel, el Señor Jesucristo regresa al mundo con nosotros 7 años antes, o tal vez más, porque el rapto puede ser 1 año antes de que firme el anticristo, ahí comienza la tribulación, o 2 años, pero regresamos con Jesucristo a establecer su reino mesiánico, o su reino milenial, de lo cual vamos a hablar, que está en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. En este reino milenial, o el reino mesiánico, fue prometido al rey David de una forma clarísima en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o de la semilla de David, perdón, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Le está hablando al que vendría después de David, quería Salomón en este caso. Yo seré el padre, él me será mi hijo, y si hiciere mal, le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. El versículo 16, ya el Espíritu Santo brinca del reino que iba a descender de la genética de David hasta el reino eterno, con estas palabras: y será firmada tu casa, le está hablando Dios a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es impresionante porque pues ha habido muchos debates acerca de si el reino futuro de Dios va a ser eterno, no va a ser eterno. Otros dicen que ya el reino de Dios ya pasó, que en el año 70 todas las profecías se cumplieron. Pero escuchemos otro pasaje en Ezequiel capítulo 37, donde nos habla que David será el que va a estar como gobernante durante el reino mesiánico, o sea, durante los 1000 años. Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, habitarán en la tierra, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esto no sucedió porque murió David en el Antiguo Testamento. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, que es lo que habla Apocalipsis 21. Entonces vemos claramente que el reino milenial o el reino mesiánico es muy diferente del reino eterno, que es el tema de nuestra entrevista en esta mañana. El reino mesiánico va a haber pecado, todavía va a haber mar, va a haber estrellas, etcétera, etcétera. Y en el reino eterno, Apocalipsis 21 y 22, todo absolutamente va a ser cambiado. Así que tenemos que estar muy atentos para distinguir el reino mesiánico o el reino milenial del estado eterno o del reino eterno, donde será en la Nueva Jerusalén. Y entonces las características, Pastor Aldo, para poder diferenciarlo, no sé, recordaba ahora mientras usted hablaba cuando Jesús ya entra en escena, ¿verdad? Que le dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero entonces él está hablando del reino milenial, está hablando, ¿verdad? Del reino mesiánico, o está hablando de este reino eterno que ya entra en ejecución con la aparición del Mesías o del Cordero. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Qué características le podemos diferenciar, Pastor Aldo?
Bueno, cuando Jesucristo está hablando del reino de los cielos está en medio de ustedes es porque Él era el príncipe del reino de los cielos que venía a prepararlo, venía a establecer el reino prometido a los profetas, y cuando Israel lo rechaza, en ese momento Jesús dice claramente el reino ha sido cambiado. O sea, ahora el reino es espiritual. Viene a formar una nueva entidad que es la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento, y ahora ese reino espiritual dentro de nosotros se convierte en un reino físico, milenario, literal, durante el tiempo que acabamos de mencionar y el tiempo eterno. Entonces ahorita los cristianos estamos ya dentro del reino espiritual de Jesucristo, pero la profecía es de un reino literal, donde Israel volverá a habitar la tierra, que hasta ahorita jamás la tierra de Canaán la ha podido conquistar ni habitar, y donde habrá completamente, ya vimos, David estará reinando en el reino, en la Nueva Jerusalén. Entonces el reino que estamos actualmente viviendo es el reino de Dios. Ya los cristianos tenemos la eternidad. Jesús no nos vino a dar vida temporal, nos vino a dar vida eterna. Ya estamos reinando. Efesios capítulo 2, ya estamos sentados a la diestra del Padre, ya hemos resucitado junto con Cristo y con Cristo morimos, Romanos 6, en la cruz. Así que es importante distinguir esto, porque si no distinguimos, ¿verdad?, lo vamos a espiritualizar todo o lo vamos a alegorizar. Claro, pero entonces para entenderlo bien, los que nos están viendo ahora, entonces hay que definir el reino eterno, es lo que vamos bueno, el documento que usted nos ha enviado para definirlo muy bien, el reino eterno, pero entre el milenial y el mesiánico hay diferencias. Entonces, ¿cómo diferenciar estos dos primero para luego saber cómo vendrá y cómo aparecerá el reino eterno? ¿Cómo diferenciar entre el mesiánico y el milenial? Muy bien. Por ejemplo, podemos consultar en Isaías capítulo 65, perdón, el cambio de clima. Sí, en Isaías 65 vemos claramente la descripción del reino milenial, y lo vamos a comparar con el reino milenial. En este reino, dice la Biblia, versículo 20, Isaías 65, no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Lo primero que observamos es que en el reino mesiánico o el reino milenial, que son sinónimos, términos diferentes, habrá muerte. En el reino eterno ya no habrá muerte, como lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, 22, versículos 3 y 4. Entonces, va a haber muerte en el reino milenial, en el reino mesiánico. Vamos a edificar casas y vamos a continuar procreando. Dice el versículo 23 que no vamos a dar luz a maldición, porque somos linaje de Jehová. Él va a responder, el lobo y el cordero serán apacentados y el león comerá paja como el buey. Esto no lo hemos visto todavía. O sea, las personas que dicen que el reino milenial ya existe, bueno, yo no veo ahorita todavía los lobos viviendo con las vacas y con los corderos, ¿no? Esto es absolutamente bíblico. Entonces, esto es una de las principales condiciones que tenemos nosotros del reino milenial. Otra condición es que el pecado habrá todavía en el reino milenial, porque dice la Biblia que habrá al final del milenio, Apocalipsis 20, Satanás volverá a incitar la maldad en un grupo de personas que no se regeneraron durante el tiempo del milenio y van a provocar la última rebelión en contra de Jesucristo. Ya en el reino eterno, ya encontramos completamente las circunstancias diferentes, y lo dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Observemos esto, vuelvo a repetir, el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis es y consideran y describen el reino eterno. Antes del capítulo 21 del Apocalipsis es el reino milenial, como lo explica el capítulo 20. Entonces el capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ya no existe el sistema en el cual nos encontramos actualmente nosotros. Y el mar ya no existía más. En el reino milenial todavía va a haber mar. Y vi Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, una voz en el cielo que decía, ellos serán mi Dios y nosotros seremos su pueblo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Esto es el estado eterno, el reino eterno donde estamos en la nueva Jerusalén. En el reino milenial todavía habrá muerte, como lo acabamos de mencionar. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí dice la Biblia, estaré con ustedes, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, qué importante es
que nosotros podamos entender que después del reino milenial viene finalmente la rebelión de Satanás y el juicio del gran trono blanco del capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15. Entonces, una vez que termina Dios de juzgar a los que rechazaron el evangelio y a los que serán condenados, ahí viene la inauguración completamente de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y esto lo vemos claramente en Apocalipsis 20, versículo 11. Dice así: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está hablando del juicio del gran trono blanco, del juicio final, donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos que se encuentren en la tierra todavía, y ahí será la condenación para siempre. En este juicio los cristianos no vamos a estar. Entonces, en el momento que se hagan los cielos y la nueva tierra, estas personas que van a ser juzgadas antes de entrar al estado eterno van a ver todavía la tierra donde tenían sus ambiciones, su esperanza, su gloria, su dinero, desaparecer completamente. Y entonces van a entrar al juicio donde Dios, dice la Biblia, vi un gran juicio que estaba sentado, huyeron los cielos y la tierra, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se encontró dentro del libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces vemos que el milenio o el reino mesiánico termina con el juicio final de aquellos que todavía en el milenio se van a revelar. Ya el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis es completamente diferente. Vi bajar del cielo, dice Juan, la nueva Jerusalén, y ahí están los nombres de los apóstoles, los nombres de las 12 tribus, dándonos a entender todavía la distinción tan clara entre Israel y entre la iglesia. Wow, impresionante, Pastor Aldo. Nos hace usted un panorama bien amplio en este sentido, pero aquí en el documento usted pone como previo a todo esto que usted nos ha descrito, el tiempo, digamos, de la tribulación y todo eso. Entonces, para ir en el orden de los acontecimientos, los que estamos viviendo esta época, este tiempo, ¿verdad? Aquí en el siglo XXI, podemos determinar esto que usted ha mencionado. Viene la tribulación y después, posteriormente, el establecimiento de estos reinos en el orden que usted nos lo ha dicho. Correcto, o sea, la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Y tal vez después de que desaparezcamos, millones de personas del mundo, pueden pasar 6 meses o 1 año, no sabemos, o 2 años, y la tribulación no comienza hasta que el anticristo confirma el pacto, Daniel 9:27, de 7 años que va a ser con la nación de Israel, prometiéndoles, garantizándoles, como lo dice Isaías capítulo 28 también, la protección y la seguridad. Nos damos cuenta que para que cuando el anticristo surja y él sea reconocido por Israel como su protector, esto implica que el anticristo ya en ese tiempo va a ser una personalidad en el Medio Oriente que va a ser muy respetado, reconocido, aunque todavía no está gobernando, pero va a ser un líder tal vez político que ya se levantó o militar, donde Israel confía completamente que ya nadie de los árabes los van a atacar. Así que en el momento en que confirme el pacto, los judíos van a confiar en él, porque él va a tener esta presencia de respeto, de influencia en todo el Medio Oriente. Lo más seguro es que el anticristo sea el Mahdi. Dentro de la escatología del Islam, en el libro del Corán, los sutras, que son los versículos que se usan en el Corán, se describe claramente dentro de la línea de los sunis, porque el Islam es entre sunis y entre chiitas, de que viene un Mahdi o Meidi, como le llaman, que es una persona que va a ser el 12º imán, que está todavía vivo y que va a salir no sé de dónde, pero va a ser el Mesías que los musulmanes están esperando. Ahora bien, esto nos explica cuando conocemos la escatología que tiene el Islam o las profecías que tiene el Islam. Dicen ellos que este surgimiento de este Mahdi o de este Mesías para el Islam que están esperando va a ser cuando hay una guerra mundial, cuando tiene que haber una explosión de sangre, así le llaman ellos, para que pueda surgir el Mahdi. Y este Mahdi que va a surgir para nosotros es el anticristo. O sea, todas las características que para ellos tiene como el Mesías,
para nosotros va a ser el anticristo. Es una de las razones por las cuales el anticristo de alguna manera va a permitirles a los judíos reconstruir el templo, porque él va a tener una influencia impresionante dentro del Islam y va a haber algún convenio que también haga con ellos para decirles se van a calmar o le van a bajar 3 rayitas a su odio contra ellos, pero de alguna forma él va a garantizar la paz en el Medio Oriente. Y solamente una persona así lo podría hacer, no lo podría hacer un judío. Así que el anticristo, ¿verdad? Lo más probable es que proceda del Islam, de la zona de la Babilonia, que era entre Siria e Irak. Entonces, cuando venga la firma del anticristo, vienen los 7 años de tribulación, porque a la mitad el anticristo lo va a cancelar, lo va a violar el pacto. Wow. Y a los 3 años y medio, Mateo 24, versículo 15 en adelante, Jesús les advierte a los judíos: cuando ustedes vean la abominación desoladora, y Cristo confirma lo que 600 años antes Daniel el profeta les advirtió: la abominación desoladora es el anticristo. Y dijo Jesús: cuando vean que él entra al templo, los que están en Judea huyan a los montes. Y aquí hay algo muy interesante, Roger. ¿Por qué? Porque Judea es actualmente la Cisjordania, o la franja que tiene Judea y Samaria. Y es precisamente donde más palestinos están viviendo ahorita con el permiso de Israel dentro del territorio de Israel. O sea, es una mezcla ahorita de judíos con palestinos. Y como están las cosas, pues los primeros, cuando el anticristo surja y inicie la persecución, ¿a quién va a comenzar la persecución? Con los judíos que están dentro de la franja del banco occidental, que es Judea y Samaria. Entonces, qué interesante que hace 2000 años Cristo haya lanzado la primera alarma a estos judíos que están actualmente en territorio palestino dentro del territorio de Israel. Y ahí es cuando comienza la persecución, y ahí es cuando la mayor parte de los judíos se van a esconder en la ciudad de Petra, que está al sur de Jordania, de acuerdo al profeta Isaías. Y después de toda esta persecución, pues ya sabemos todo lo que va a venir, son los 21 juicios del Apocalipsis, termina la persecución y Cristo tiene que regresar en su segunda venida para impedir que el ser humano se autodestruya. Si Cristo no regresara en la guerra del Armagedón, nos acabaríamos los seres humanos suicidándonos. Wow, impresionante. Recordar que este documento o este resumen que el doctor Alducin nos está compartiendo el día de hoy, hablando del reino eterno futuro de Dios, él lo tiene y usted lo puede descargar. Lo ha compartido con nosotros muy gentilmente, lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace, +1 469-781-1000. Y a partir de mañana, este programa en la plataforma de Enlace Plus, usted lo puede ver una y otra vez y repetirlo y poner las veces que quiera para que pueda cotejar todo lo que el pastor Alducin nos está compartiendo el día de hoy. Doctor Alducin, aquí ya casi hacia el final dice 7 diferencias entre el reino milenial y el estado eterno, para tal vez ampliar un poquito más de esto, porque también ya están entrando preguntas, la gente ya empieza también a hacer consultas cuando lo ven a usted en pantalla, pero 7 diferencias puntuales entre el reino milenial y el estado, el reino eterno de Dios, para, ¿cómo se llama?, diferenciarla muy bien. Bueno, hay un salmo, el Salmo 72, donde claramente, si tú tienes una Biblia, puedes apuntar ahí junto al Salmo 72 las condiciones del reino milenial. O sea, describe el Salmo 72 claramente el milenio. Por ejemplo, dice el versículo 2, Él juzgará a los pueblos con justicia y a los afligidos con juicio. Los montes llevarán la paz al pueblo y los collados justicia. Esto equivale a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Siempre tenemos que armar las piezas de rompecabezas para no sacar un texto fuera del contexto. Entonces, esta es una de las cosas más importantes de la escatología. No podemos tomar versículos de Daniel sin compararlos con Joel, ni con Zacarías, ni con el Apocalipsis tampoco. O tratar de enseñar el Apocalipsis sin conocer Zacarías, Daniel, Joel, que son los principales libros, Isaías, desde luego, que forman el rompecabezas de las piezas sueltas que Dios nos ha dejado en la Biblia, para que nosotros tengamos la responsabilidad y la diligencia y la perseverancia de buscar cómo acomodarlas. Este es el secreto principal de las profecías bíblicas: no sacar nada fuera del contexto, ni tampoco trazar una doctrina sin haber tomado en cuenta las demás partes de la Biblia. Entonces, aquí claramente habla que en el milenio va a haber justicia y va a haber paz, claramente. Luego dice el versículo más adelante, el versículo 5, te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación.
dando a entender que todavía estamos en el milenio, porque repito, en el estado eterno, en el reino eterno, ya no va a haber sol ni va a haber luna. Va a ser la misma luz de Dios la que va a alumbrar la Nueva Jerusalén. Luego dice el versículo 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Vemos también que es el reino milenial, porque en el reino eterno ya no va a haber mar. Y vemos más adelante también, versículo 10, los reyes de Tarsis, de las costas, traerán presentes, los reyes de Sabá y de Sabá ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Esto no ha sucedido hasta este momento. Ahorita todos los reyes están en rebelión en contra de él, como lo dice el Salmo de 2. Rompamos las ligaduras y echemos nosotros las cuerdas, porque vamos a dejar que domine Dios. Entonces todo esto nos habla claramente de que se trata del reino milenial. Luego finalmente dice el versículo 12, él librará al menesteroso que clamare, tendrá misericordia del pobre, y ya no habrá violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. O sea, esta sangre es la que va a ser derramada en la rebelión final del milenio. Y luego finalmente dice la Biblia en el versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito su nombre, y toda la tierra será llena de su gloria. Así que la Biblia nos describe muy, muy claramente las condiciones del reino milenial, y de esta forma ya podemos aprender a distinguir cuando la Biblia habla del reino milenial o el reino mesiánico o del reino eterno, que va a ser ya para siempre. No va a haber muerte, ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber guerras, no va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber mar, no va a haber el sol y las estrellas que tenemos. Será una completa y nueva, porque muchos dicen que va a ser una restauración en el milenio, pero en el estado eterno o en el reino eterno es una ex nihilo, o sea, una creación de la nada, como comenzó también Génesis capítulo 1. Usted menciona aquí al final, en la conclusión, una lectura consistente, plano y literal de la Biblia eliminará la confusión que algunas veces hay. Todo esto, si nos puede ahondar en cuanto a esto. Sí, tenemos varias diferencias que más o menos las hemos enunciado de alguna forma bastante breve, ¿verdad? En el reino milenial de Satanás serán restringidos por un tiempo, ¿verdad? Y después va a ser soltado en el estado eterno. Satanás es echado completamente al lago de fuego. Vemos la diferencia. En el reino milenial habrá muerte. En el estado eterno, la muerte será abolida completamente. En el reino mesiánico tendrá un límite, 1000 años. El reino eterno será, la palabra eterno, apúntala a los que les interesa, en el hebreo es olam, con O-L-A-M, tal olam, que significa la eternidad. En el reino milenial habrá un templo en Jerusalén. En el estado eterno, el templo será Dios. Satanás volverá a actuar al final del reino milenial. En el reino eterno estará en el lago de fuego. Va a iniciar Satanás la última batalla contra Dios en el reino milenial, pero en el estado eterno Satanás estará en el lago de fuego. Así que una lectura consistente, plana y literal de la Biblia eliminará la confusión a las que muchas veces se ha llevado por muchas otras personas que han tratado de poder confundir los estados, la cronología, y la forma en la que la Biblia ha descrito las diferentes administraciones de Dios. Y esta es la razón por la cual tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios y ser asiduos lectores, estudiantes, como le dijo Pablo a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad, no tengas vergüenza, y traza con bien la palabra eterna, para que puedas tú ser como un varón aprobado delante de Dios, que no tenga de qué avergonzarse. Así que nosotros los que somos líderes tenemos una enorme responsabilidad de no tomar la Biblia tan a la ligera, ni tampoco alegorizarla, ni espiritualizarla. Cuando es literal, cuando es simbólico, y ello nos lleva muchísimos años para que podamos nosotros presentarnos como varones aprobados, que usamos bien la palabra de verdad.
Ok, excelente. Recordarles que este documento está lleno aquí de versículos de digamos... De hecho, perdón, es que me gusta mucho un comentario que hace el doctor Alducin ahí, porque sabemos, pastor Alducin, que en la posición escatológica hay diferentes, ¿verdad? Posiciones escatológicas. Usted ha mencionado muchas veces a los amilenialistas, y dentro del el documento usted menciona que aún los críticos, ¿verdad?, de la lectura literal bíblica amilenialista están de acuerdo, ¿verdad?, en algunos de los textos que usted habla aquí, como ese reino futuro, ¿verdad? Qué bonito saber que a pesar de que hay posiciones diferentes, hay cosas que son comunes dentro de las diferentes posiciones escatológicas, como usted lo menciona aquí. Claro, uno de los más famosos amilianistas que hay es Lorraine Bodner, y es uno de los escritores más grandes sobre el amilianismo. Y él escribió: generalmente estamos de acuerdo que si las profecías son tomadas literalmente, profetizan la restauración de Israel, donde los judíos ocuparán un lugar prominente en este reino y gobernarán sobre las naciones. O sea, este gran amilianista también, ¿verdad?, porque también los amilianistas son hermanos nuestros, profetizó claramente que esto sería algo que es ineludible, o sea, negar que Dios ha terminado con Israel, negar que no va a haber un reino futuro, o que el reino futuro ya se cumplió y que todas las profecías se cumplieron. Bueno, ¿verdad? Pues ya es un amilianismo completamente, como hay el calvinismo, hipercalvinismo, el medio calvinismo, el calvinismo, etcétera, etcétera. Dentro del amilianismo también hay diferentes posiciones y diferentes perspectivas de aquellos que han tratado de negar el cumplimiento profético de las profecías de Dios sobre la nación de Israel. Israel va a reinar eternamente junto con nosotros, la iglesia, y en el estado eterno, en la Nueva Jerusalén, estarán los nombres de las 12 tribus y los nombres de los apóstoles, manteniendo hasta el final Dios la distinción entre Israel y la iglesia. Pero Dios no ha acabado con Israel. Muy bien, así es que para los estudiosos en el tema o gente que sabe que le interesa mucho este tema, puede descargarlo a través del WhatsApp. Ahí está la posición del doctor Armando Alducin. Bueno, hay muchas preguntas. Doctor María, a través del YouTube pregunta a usted, dice: no entiendo lo del milenio, donde dice que Satanás será atado por 1000 años. Y después pone el libro de Apocalipsis. Bueno, hermanos, hay que abrir la Biblia. Si tú hubieras ya por lo menos dado una lectura superficial al Apocalipsis, vas a encontrar que en el capítulo 20 se encuentra más de 5 veces la palabra 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, y arrojó al abismo a Satanás, lo encerró hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y serán sacerdotes de Dios y reinarán 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Todo el capítulo 20 Apocalipsis puedes encontrar el reino milenial, hermana. Okay. Don Alexis Cruz también a través del YouTube dice sobre el tema del dólar. ¿Hay alguna profecía sobre la caída del dólar, Pastor Alducin, ya como moneda internacional? Bueno, no de forma específica, ¿verdad? Porque el dólar cobró su valor realmente, la representación como moneda para que iba a regir la compra del petróleo fue hasta el Congreso de Bretton Woods, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se juntó Rusia, Inglaterra, Estados Unidos para decidir de ahí en adelante, en 1945, qué moneda iba a regir o cuál era el modelo de las naciones de monedas que iban a poder usarse para comprar el dólar. La libra esterlina perdió y el dólar ganó la supremacía para que de ahí, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el siglo XXI donde estamos, todo el petróleo, cualquier nación que quiera comprar petróleo, tiene que convertir su moneda a dólares. México quiere comprar dólares, hay que comprar el peso en dólares. Los europeos quieren comprar dólares, tienen que cambiar el euro a dólares. Entonces, esto es lo que le ha dado la fuerza que tiene actualmente Estados Unidos, principalmente en su economía. Entonces, la Biblia, es lógico, ¿verdad?, que hace 2000 años que se terminó la Biblia, no vaya a mencionar los tipos de monedas, ni el yuan, ni el rublo, ni la libra esterlina, ni el euro, ni el dólar, ni el peso. Entonces, lo que la Biblia menciona es que Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Y en el capítulo 38 de Ezequiel, donde vemos la gran invasión islámica en contra de Israel,
dirigida por varias naciones islámicas. Encontramos que solamente algunas naciones como Arabia Saudita, como el Emiratos Árabes van a protestar contra esta invasión, pero Estados Unidos, ¿dónde está? Entonces, Israel, vamos a concluir, va a acabar completamente solo. Tal vez este año, el año que entra, a Israel le queda poco tiempo de que Estados Unidos lo ayude un poquito, porque ya ahorita se está saliendo de la jugada y del tablero del ajedrez de Estados Unidos. Así que por eso sabemos que el dólar va a caer, porque Estados Unidos cae, en cuanto caiga Estados Unidos cae el dólar y viene otra moneda a suplir el poder del dólar, que le dará el poder tal vez a China o a Rusia. Dice Cristian Rojas, pregunta, ¿qué países específicamente se unirán para formar al G10? El gobierno del anticristo lo escribe el capítulo 2 del libro de Daniel, en la famosa sueño que tuvo Nabucodonosor y que le interpreta a Daniel por medio del Espíritu Santo. Y vemos en esta estatua de Nabucodonosor que la cabeza es Babilonia, el pecho es Medo-Persa, que es Persia en el Antiguo Testamento es Irán, Babilonia es Irak, veo apuntando Irak, Irán, el vientre es Grecia y las dos piernas es el Imperio Romano. Están dos piernas porque el Imperio Romano fue dividido en el Imperio bizantino y Roma, que quedó que fue el que cayó más rápido, y 1500 años duró el Imperio Oriental, que estuvo en Estambul o la antigua Constantinopla. Entonces vemos nosotros que cuando está esta estatua, ve una piedra que cae sobre los dedos de la estatua y los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial. ¿Por qué? Porque dice Daniel 2:40 al 45 que en los tiempos de estos dedos, o sea, de los 10 gobiernos, la piedra que es Jesucristo cae y derriba toda la estatua, dándonos a entender que cuando Cristo venga, Babilonia, Irak, Grecia y naciones que formaron el Imperio Romano son las que van a formar las 10 naciones que formarán el gobierno del anticristo. Y estas serán principalmente naciones del Islam y naciones árabes. Dice aquí SR Producciones, hace la siguiente consulta. Pastor Alducin, el problema de Israel son los sionistas. Dice, defender la postura de Israel es difícil en estos tiempos. ¿Qué considera usted? Bueno, cuando hablamos del sionismo tenemos que entender, ¿verdad? También qué es un judío, qué es un israelita, qué es un hebreo, qué es el sionismo. Entonces tenemos que definir los términos para poder realmente tener una definición correcta. El sionismo es simplemente la idea en la que los judíos, cualquier judío que tenga la idea de tener una tierra donde vivir en paz, es un sionista. Entonces el sionismo comenzó con Teodoro Herzl desde el siglo XIX, que fue el primero que comenzó a postular el sueño de regresar a Israel, que se hizo una realidad con la declaración Balfour de los ingleses, aunque no la cumplieron a tiempo, finalmente pues se le concedió a Israel regresar a su tierra. Entonces un sionista es una persona que anhela que Israel tenga su tierra y que viva en paz. Ahora, claro, ¿verdad? Que hay también dentro de esta gama de definiciones o terminologías, pues hay sionistas que se han ido un poco más lejos y hay sionistas políticos donde ya meten la política con el sueño espiritual, porque realmente el sionismo es un sueño espiritual y lo mezclan y ya echan a perder lo que el sionismo. Entonces hay sionistas que se han corrompido y por eso hay muchos que han dicho, no, es que el sionismo es una corrupción. Bueno, tienes que entender claramente de qué estás hablando, del sionismo político o del sionismo espiritual. Pregunta Pablo Mendoza. Hola, pastor, consulta. ¿En el milenio viviremos con cuerpos glorificados y con personas con cuerpos naturales? Exactamente. Cuando venga Jesucristo, una tercera parte de la raza humana va a vivir. Y entonces nosotros ya regresamos con cuerpos glorificados, porque antes que regresemos con Cristo, fueron las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 9. ¿Quién cree que la cronología? Primero las bodas del Cordero, y luego en Apocalipsis viene la venida de Cristo en el caballo blanco, ¿verdad? Como el verbo de Dios, para terminar con el Armagedón, viene con nosotros. Entonces es lógico que antes tuviéramos que estar en las bodas del Cordero, porque son de la iglesia, no es de Israel, las bodas del Cordero. Entonces bajamos con Cristo con cuerpos glorificados, pero va a haber cantidad de personas, como una tercera parte de la humanidad que sobreviva, que entren al milenio con cuerpos no glorificados. Estas personas van a tener que recibir a Cristo, convertirse, y muchas van a ser resucitadas también al final del milenio. Así que durante el milenio muchas de estas personas, ¿verdad?, van a vivir junto con nosotros, y son ellos los que, o los hijos de ellos, que nazcan durante estos 1000 años, que van a iniciar la rebelión en contra de Satanás.
porque no puede haber ninguna rebelión de los judíos que ya están viviendo completamente junto con la iglesia resucitada para que nosotros formemos parte de la rebelión final de Satanás al final del milenio. Ahora que menciona eso, dice aquí doña Alexa Gómez, por favor, no comprendo cómo habrá maldad en el milenio si Satanás estará atado. Ahora, por favor, explique cuándo resucitarán los muertos, en el milenio o en la Nueva Jerusalén. Son como dos consultas ahí mismo. Bueno, la razón por la cual todavía en el milenio va a haber muerte y por la cual va a estar Satanás atado, Dios nos va a demostrar que es ya la última etapa de la humanidad, el milenio, como seres humanos, porque va a haber todavía seres humanos no resucitados, de que aún el ser humano, sin la influencia externa de Satanás ni de los demonios, el ser humano tiene la suficiente maldad para poder rebelarse contra Dios. Actualmente siempre el diablo tiene la culpa y el demonio me hizo hacer estas cosas. Te equivocas. Acuérdate en Gálatas 5, las obras de la carne. Y esto significa las obras que producimos nosotros y que los demonios se aprovechan para poder llevarlas a un extremo. Pero durante el milenio Dios va a demostrar esto, que aún sin la influencia satánica externa, de ninguna influencia de los poderes del mal, el ser humano tiene la suficiente maldad en sí mismo para poder rebelarse en contra de Dios. César Vilches, ¿el Armagedón es después de la tribulación o después del milenio? No, la tribulación es exactamente Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. El Armagedón está preguntando. Apocalipsis 16, Ajá. Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 14. La tribulación termina con la segunda venida de Cristo, que es la guerra del Armagedón. Okay. Precisamente cuando ya se reúnan todas las naciones, Zacarías 12, Joel capítulo 3, Apocalipsis 16, dentro del territorio de Jerusalén, viene Jesucristo y mata con la palabra de su espíritu al anticristo y mata a todos los ejércitos, y ahí viene Jesucristo a establecer su reino mesiánico milenial que hemos hablado. Entonces, la tercera guerra mundial o la batalla del Armagedón es al final de la tribulación, y después de esto inicia el reino mesiánico o el reino de los 1000 años de Jesucristo. Y al terminar los 1000 años, para volver a repetir, entramos al reino eterno, que ya es la Nueva Jerusalén, donde ya no hay cielos y nuevos, actuales, ni el sol, ni la luna, ni tampoco muerte, ni tampoco tristeza, ni tampoco dolor. Es esto lo que sería lo que le están llamando aquí don Alexander González, la recreación. Dicen, la recreación va a acontecer, dice, en el estado eterno, donde va a estar la humanidad que haya sobrevivido de la última rebelión al final del milenio. Dice, para poder hacer esta recreación, ¿cómo va a pasar esa transición? Pastor Aldosín. Sí, es importante, perdón, el término que se acaba de usar, recreación. Porque en Hechos capítulo 3, el apóstol está hablando claramente acerca de un tiempo en el que es el tiempo de la recreación o el tiempo milenial. Dice así, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos. Esta palabra restauración, los que gusten apuntarle, es la palabra griega apokatastasis, que significa restituir a su estado original. Entonces vemos que este tiempo de restauración es volver otra vez hagan de cuenta un coche, para que podamos entender. Saco mi carro nuevo de la agencia, pues está nuevo. Lo chocan y después de chocarlo lo llevo a la agencia y me lo reparan. Lo restauraron, pero ya no estaba nuevo originalmente como me lo entregaron. Lo dejaron como nuevo, lo restauraron, pero no estaba nuevo como de la agencia. Así va a ser en el reino milenial. No va a ser completamente nuevo el cielo, ni la tierra, ni todo lo que va a suceder. Va a ser hasta el estado eterno, la completa restauración a su estado original. El carro ya no quiero ese coche, quiero otro exactamente diferente, porque el carro que me chocaron ha sido restaurado, pero el que viene es completamente nuevo. Entonces, esto es una forma muy importante de poder distinguir
lo que es una restauración a un estado completamente nuevo, donde es ex nihilo, o sea, de la nada, vuelve Dios otra vez, nos saca de la agencia como nuevos completamente a toda la creación. César Augusto, una pregunta al doctor Armando Alducin. Si en el reino milenial va a haber reproducción, ¿cómo puede ser esto con cuerpos glorificados? Muchas gracias. Bueno, recordemos algo, tenemos que conocer la naturaleza tanto del cuerpo de los ángeles como los ángeles de Dios, porque hay una muy diferencia entre los cuerpos de los ángeles de Dios y de los ángeles que se revelaron a los principados satánicos. Y tenemos que también recordar la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cómo es posible que Cristo, o cómo es posible que Dios, Génesis capítulo 18, haya bajado a la tierra con Abraham y con Sara, Génesis 18, con dos ángeles, y hayan comido cabrito? Cabrito con leche, o sea, Sara corrió a prepararles cabrito. O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo que no tiene sangre, como el cuerpo de Cristo, cuando resucitó, comió pescado y comió miel también? No lo entendemos. ¿Cómo es posible que un cuerpo sin el aparato digestivo que tenemos ahorita y que todo nuestro cuerpo vive de la sangre pueda seguir asimilando alimentos y bebidas que actualmente lo hacemos? Los ángeles igual tienen un cuerpo diferente. Entonces tenemos que entender que la naturaleza del cuerpo que Dios nos va a dar tendrá esa facultad. Vamos a poder seguirnos reproduciendo. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Pero desde el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, Génesis 3:15, dice la Biblia que Satanás tiene esperma, que Satanás tiene semilla. ¿Qué significa esto? Cuando le dice la semilla de Satanás te herirá en el calcañar. O sea, se tiene descendencia. ¿Cómo es posible que Satanás y los ángeles caídos tengan semilla igual que nosotros? Que la palabra semilla, ser en el hebreo, significa esperma. Son cosas maravillosas y misteriosas de la Biblia. Pero